Saludos hermanos, la paz de Cristo esté con ustedes. Antonio Tejeda, su servidor. Vamos a seguir hablándoles a través de nuestro canal de YouTube, @Antonio Tejeda Mariñez 8271. Favor suscribirse en este canal de YouTube, donde podrán ver de forma amplia este y otros videos, presentaciones de temas cristianos y diversos. Pues en el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha causado, pudiéramos decir así, un escándalo en la población. A partir del día 1 de enero, toda la semana, todos los medios, sobre todo las famosas redes, donde las cosas se difunden y se despliegan de manera rápida, de manera veloz, se difunden las informaciones a través de las redes. Y es precisamente el mensaje del pastor protestante Ezequiel Molina en el encuentro, en el mensaje que realizan de Año Nuevo. Se ha escandalizado todo el mundo, se ha asombrado, sobre todo muchas de las mujeres, por las palabras. Sin embargo, nosotros queremos titular este trabajo: ¿por qué se ha escandalizado el pueblo por el mensaje de este pastor? Y vamos a ver, lo importante que vamos a ver y que queremos decir, que no ha sido el pastor Ezequiel Molina que ha hablado, comenzando por ahí. El fundamento de su mensaje está en las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios, comenzando por eso. Y eso está fundamentado en Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Israel, que Dios, el Señor, lo ha sacado de la esclavitud de Egipto y lo ha llevado a la tierra prometida. Luego que el pueblo está en la tierra prometida, se va y busca otros dioses, porque ellos entienden que el Dios que lo liberó de la esclavitud, que el Dios que le hizo pasar el Mar Rojo, atravesar el desierto, no es el mismo Dios quizás de la lluvia, del sol, de las agriculturas. Y entonces allí en Canaán, ya después en la tierra prometida, se han buscado otros dioses. De ahí que el título del capítulo 2 se llama Infidelidad o Infidelidades del pueblo de Israel. Ese es el contexto del mensaje del pastor. Y en los versículos 12 y 13 dice la palabra, las Sagradas Escrituras, lectura del libro del profeta Jeremías. Pasmaos, cielos de ello, asustaos y llenaos de espanto, oráculo de Yahvé. Doble mar has hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas, que el agua no retiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, el fundamento del mensaje del pastor es la Biblia, es palabra de Dios. No ha sido él que ha hablado, sino palabra de Dios. Entonces, comenzando también por eso, la palabra cisternas agrietadas, que es pudiéramos decir, el telón de fondo. Cisternas agrietadas. En algunas versiones de la Biblia va a hablar de pozos. Es decir, el pueblo de Israel se ha dejado el Dios que lo ha liberado, el Dios que ha hecho prodigios, y entonces se ha buscado otros dioses. Por eso es que le dice que se espanten, porque es digno de escándalo lo que ellos han hecho. Han dejado la fuente de agua viva, que es ese Dios, para irse, y se han construido pozos o cisternas agrietadas. Quiere decir rotas, agrietadas, que no pueden retener el agua.
es el fundamento. Pero también vamos a decir otras cosas. Este es el fundamento del mensaje del pastor, que el contexto es el pueblo de Israel, ya luego en la tierra prometida y en sus fidelidades, y que el Señor a través de Jeremías le dirige estos sermones al pueblo. Está hablando Dios a través del profeta, palabra de Dios. Pero también otro de los errores que queremos decir, que muchas personas hablan de discurso. No ha sido un discurso. Aquí solamente hay una diferencia entre discurso y predicación. El discurso, normalmente dirigido por aspecto político, jurídico, se puede decir, lo que busca es persuadir. Va dirigido a un público, a una asamblea, para persuadir. Sin embargo, la predicación, el mensaje, la reflexión, lo que busca es convertir. Son dos cosas muy diferentes. No ha sido un discurso, es una predicación, una reflexión o un mensaje. Pero ¿dónde está también? Este es el contexto también. Pero que veamos, que nosotros entendemos entonces que ha habido un error, y eso lo queremos resaltar del reconocido pastor protestante, Ezequiel Molina. Humildemente yo quiero decir que de esto, porque él está hablando no por él, no es palabra de él, es palabra de Dios a través del profeta Jeremías. En ese contexto del pueblo de Israel traído, lo que él ha hecho es lo que pudiéramos decir, lo que se hace con el sermón, lo que se hace con el mensaje o reflexión, es aterrizar la palabra de Dios en un público, en un pueblo. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué error él ha cometido? Que no tenía que luego de esto ir a medios a hacer correcciones, porque cuando el profeta habla, repito, no habla él. Está hablando palabra de Dios. Es Dios que envía a hablar al profeta. Y entonces, ustedes se recuerdan el caso de los profetas en aquel tiempo, el caso de Juan el Bautista, cuando ustedes saben por qué fue decapitado, porque le dijo a aquel rey, precisamente a Herodes, de que no era lícito vivir con la mujer de su hermano. Y esto le costó que le quitaran la vida, pero él jamás se retractó, corrigió ni dijo, porque el profeta no tiene que retractarse. Además, la palabra siempre es de doble filo y la palabra corta. ¿Por qué ha sido este escándalo? Ha sido un escándalo. ¿Por qué se hace un escándalo con una palabra? Pudiéramos decir hoy en el año 2025, donde esta palabra está en las Sagradas Escrituras y tiene más de 3000 años. Está ahí en la cosa. ¿Por qué? Porque precisamente eso denota de que no se conoce la palabra, porque le han puesto interés al mensaje y a la palabra, pero no a la fuente. Entonces, pudiéramos decir que el mismo hecho de criticar y oponerse a este mensaje, que es palabra de Dios, es el mismo hecho que lo convierte también en lo que dice el mensaje y la palabra, que es cisternas rotas. ¿Por dónde se ha difundido este mensaje? La gente no se ha ido al centro, a la fuente viva que es la Biblia, para buscar el origen y la explicación. Se ha ido a las redes. Entonces, ahí se cumple esta palabra precisamente. Cuando se deja la Biblia para ir al contexto, para ver el mensaje, la fuente de este mensaje, y se va a las redes y a los medios, se están construyendo precisamente pozos o cisternas rotas, que son las redes, que son los medios, cuando se deja la palabra de Dios. Yo creo que no había que hacer ninguna corrección ni rectificación, porque si se habla, por ejemplo, lo que se quiso decir de las mujeres con lo que es el hogar, y nos vamos al contexto del pueblo de Israel, en aquel tiempo era peor. Cuando habló Jeremías, las mujeres estaban limitadas. Incluso en el mismo templo las mujeres tenían limitaciones. Entonces lo que yo creo decir es esto: la fuente es las Sagradas Escrituras. Y cuando el predicador, cuando el profeta habla en nombre de la palabra de Dios, dice palabra de Dios,
de las Sagradas Escrituras está hablando Dios a través del profeta, a través del predicador. Y no hay que corregir ni rectificar porque sencillamente es palabra de Dios, que muchas veces puede ser fuerte porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos en las tinieblas y en la oscuridad y una luz nos ilumina, nos denuncia, nos descubre. Gracias. Dios le bendiga.